Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Chachapin. China está elaborando un nuevo plan quinquenal en el que se definen sus metas de desarrollo económico y social y se establecen las principales tareas para su cumplimiento. El país asiático plantea alcanzar el cumplimiento básico de la modernización socialista hasta 2035 con 3 periodos de planes quinquenales, por lo que este 15º plan quinquenal será una fase crucial. ¿Cuál ha sido el desempeño de China durante el 14º plan quinquenal que culmina próximamente y qué perspectivas podemos tener sobre el nuevo lustro? En nuestro programa de hoy vamos a conversar con varios expertos que llevan largo tiempo dedicados a la observación y el estudio sobre China. Nuestro primer invitado de hoy es el señor Víctor Cadena, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de México en China. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Roberto. Un gusto participar y un saludo para ti y toda la audiencia. Bueno, este año se clausura el 14º Plan Quinquenal de China. Entonces, ¿qué aspectos destacaría del desarrollo económico y social del país en los últimos 5 años? Bueno, por lo que respecta a los pasados 5 años que coinciden con el 14º Plan Quinquenal, pues yo destacaría 3 grandes factores relacionados al crecimiento impulsado no tanto por la cantidad, sino por la calidad y la resiliencia de China, ¿no? Estos 3 puntos son los siguientes. El primero es el desarrollo económico y el reequilibrio, en donde pues, el modelo en China se ha basado en la llamada doble circulación, que supone no solo el crecimiento a través de exportaciones, sino también de la demanda y consumo interno como motor principal, siendo actualmente el mercado interno, el consumo interno, alrededor del 86% del crecimiento económico. Y bueno, desde la parte de la doble circulación, China también sigue consolidado como líder exportador de manufacturas por los pasados 15 años. El segundo punto tiene que ver con la innovación y autosuficiencia tecnológica, en donde, bueno, es palpable la inversión en China en investigación y desarrollo, con récords históricos acercándose a los promedios de la OCDE y incluyendo en áreas muy puntuales, ¿no? Como inteligencia artificial o como la economía digital. Y el tercer y último punto tiene que ver, en mi opinión, con el bienestar social y modernización. Esto se refiere a la mejora de la calidad de vida de las personas, la tendencia a aumentar la esperanza de vida, por ejemplo, en donde actualmente es de 79 años, y en donde el crecimiento a través de la generación de empleo, alrededor de 12 millones nuevos de empleos anualmente. Entonces, pues estos son claros indicadores del desarrollo en China los pasados 5 años. Usted ha dedicado años a promover la cooperación económica y comercial entre México y China. ¿Podría compartir sus experiencias en este ámbito, especialmente en el sector económico y comercio? Sí. Bueno, México y China son viejos amigos y viejos socios comerciales. Tenemos relaciones diplomáticas por ya más de 53 años y en nuestro caso como Cámara de Comercio de México en China, MECCHAM, ya por 18 años. La relación es muy madura y también el crecimiento es muy pujante. El año pasado hubo un comercio bilateral de alrededor de 130 billones de dólares, lo cual posiciona a México como el segundo mayor socio comercial de China en América Latina y posiciona a China como el segundo mayor socio comercial de México globalmente. Y si vemos el crecimiento histórico de los pasados 5 años, en promedio es alrededor del 5 al 10% de crecimiento en el comercio bilateral. Los pasados 5 años, y esa ha sido la tendencia, es decir, China ha sido el segundo mayor socio comercial de México ya por más de 15 años. Entonces, creo que la tendencia va a seguir a la alza en los años por venir, con un crecimiento bilateral de comercio, inversiones en aumento. Y bueno, es también muy palpable que, bueno, cada vez hay más empresas mexicanas
establecidas en China y más empresas chinas establecidas en México. Actualmente en México existen más de 1.500 empresas chinas registradas, de acuerdo a la Secretaría de Economía, y también hay récord histórico de inversión extranjera, lo cual es una muestra de la estrecha relación que hay entre nuestros países. Sabemos que en el 14º Plan Quinquenal China propuso elevar integralmente el nivel de apertura externa, promoviendo la liberalización y facilitación del comercio y la inversión. Desde la perspectiva de las empresas extranjeras, ¿qué cambios cree que ha experimentado China durante este periodo? Yo distinguiría dos vertientes eh, relacionados justamente con lo que tú mencionas, ¿no? La primera es la apertura con enfoque tecnológico, en donde evidentemente ha habido una apertura al reducir la llamada lista negativa de inversión, permitiendo mayor inversión extranjera en el sector manufacturero y en áreas estratégicas claves como tecnologías emergentes, biotecnología, energías no fósiles, electromovilidad y también en servicios, particularmente algunos relacionados a telecomunicaciones, salud y educación. Y la otra vertiente tiene que ver con la igualdad regulatoria y facilidad de operación, en donde ha habido un énfasis en el trato de igualdad, lo que le llaman el trato nacional, ¿no? En términos de contratación pública, en términos de acceso a financiamiento para que empresas extranjeras puedan tener financiamientos locales, y el tercero relacionado a la calidad del entorno, ¿no? Mecanismos de diálogo, de planes de acción para resolver problemas específicos de empresas extranjeras que operan aquí en China. Pues algunas cifras que he visto que quiero compartir con usted, pues desde el inicio del 14º Plan Quinquenal, el incremento de la producción económica de China habrá superado los 35 billones de yuanes, manteniendo una tasa de contribución al crecimiento económico mundial de alrededor del 30%. Entonces, ¿cómo evalúa usted este desempeño económico, considerando los diversos desafíos y riesgos a los que China se ha enfrentado? Lo que mencionas es súper importante, Roberto, porque como bien dices, China representa alrededor del 30% del crecimiento global de PIB. Y así ha sido por los pasados años, lo cual es realmente extraordinario, ¿no? El año pasado el PIB fue alrededor del 5% y este año, para 2025, la expectativa es de 5 a 5,2% el crecimiento de PIB aquí en China. Entonces, claramente es un crecimiento más que la gran mayoría de los países en desarrollo, un crecimiento notoriamente mayor a México. Y bueno, si consideramos el tamaño de la economía, pues es muy importante. Los retos no han sido menores, ¿no? El tema de la pandemia hace unos años, recuperación del mercado interno, los recientes fricciones en temas de aranceles. Entonces, es muy importante, ¿no? Lo que atinadamente mencionas, el crecimiento de China es el motor, y como vivimos en un mundo globalizado, pues ese motor arrastra a otras economías, o yo diría impulsa a otras economías para que crezcan de la mano, particularmente cuando son complementarias, como es el caso de México con China, ¿no? Que en mi opinión son economías complementarias que se ayudan una a la otra. Bueno, ya que hablamos sobre el desarrollo económico de China, quiero mencionar que en los últimos 5 años no ha faltado opiniones que arrojan dudas sobre la sostenibilidad del desarrollo de China. ¿Es usted optimista respecto al desarrollo económico del país? Pues mi opinión es positiva. O sea, yo resido aquí en China desde hace más de una década. Viajo prácticamente cada semana a diferentes ciudades, y mi observación es que el crecimiento, el desarrollo social, el desarrollo económico, la infraestructura, el consumo interno, la generación de empleo no se ha detenido para nada. Al contrario, ha sido muy creciente, resiliente. Y creo que es una posición muy positiva, ¿no? Como lo mencionaba, China representa prácticamente un tercio del crecimiento de la economía global,
y creo que así lo va a seguir siendo. Si vemos la tendencia en los próximos 5 años, creo que es totalmente viable que China siga creciendo a una tasa de un 5 o un 4%, que para el tamaño de la economía es muy, muy notable, ¿no? Bueno, y al final, algunas expectativas sobre el próximo lustro de desarrollo de China. Personalmente creo que no va a haber un cambio radical de rumbo. Más bien va a haber una consolidación en términos de estrategia, girando hacia la calidad, hacia la autosuficiencia y ante la estabilidad. Creo que eso es fundamental para los desafíos de China y los desafíos globales. Y en ese sentido, pues creo que para el 15º plan quinquenal se buscará posiblemente consolidación tecnológica y resiliencia en términos de mayor inversión en investigación y desarrollo para garantizar la autosuficiencia tecnológica, especialmente en sectores muy críticos, ¿no? Como inteligencia artificial, energías limpias, vehículos eléctricos, electromovilidad, ¿no? Otro punto que creo que va a ser también muy importante, pues es el consumo interno, la importancia del consumo interno para aumentar la clase media, aumentar la capacidad de consumo de la clase media, engrosar la clase media, reducir los desequilibrios. Y bueno, por último, pues quizá una aceleración en la modernización de las industrias tradicionales para modernizar aún más las industrias, ¿no? Esto en el entendido de que sigue la economía dual con el fomento de las exportaciones, pero a la vez con el fomento del mercado interno, ¿no? Mi balance es positivo, Roberto. Como lo mencionábamos antes, un crecimiento del alrededor del 5%, que es de hecho alto, ¿no? Para las circunstancias globales actuales, una expectativa para este año de 5%, para el próximo año alrededor del 5%, 4%, que creo que es positivo no solo para el mercado interno, sino también para las economías ligadas a China, como es el caso de la mexicana, porque como mencioné, una economía pues, apoya a las otras en el mundo multilateral en el que vivimos. Bueno, muchas gracias, Víctor, por sus comentarios. Gracias. Con mucho gusto, Roberto. Gracias a ti y a la audiencia. Al repasar el último lustro, la innovación ha sido uno de los términos que han aparecido con mayor frecuencia en los documentos del gobierno de China. ¿Cuáles han sido los resultados de China en este campo? Hemos hablado con el señor Eduardo Klinker, miembro de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, quien ha compartido con nosotros sus observaciones sobre el desarrollo de China en el último lustro, especialmente en el sector de ciencia y tecnología. Veamos. Cuando analizamos qué ha significado para la economía china estos 5 años de este plan quinquenal, encontramos que solamente en inversión extranjera directa, a pesar de las dificultades del periodo, la pandemia, lo que se afectó en la economía global, a China llegaron más de 708 millones de dólares en inversión extranjera, con lo cual se crearon más de 229.000 empresas de capital extranjero, 25.000 empresas más que las que se crearon en el plan anterior, en el 13 plan quinquenal 2016-2020. Por otra parte, igualmente los ingresos fiscales tuvieron un importante comportamiento. En estos 5 años se registraron 11,89 millones de ingresos fiscales, mucho más que lo que igualmente se captó de ingresos en el 13 plan quinquenal. Los planes quinquenales se constituyen en un instrumento estratégico de desarrollo de la economía china, en el cual se planifican tanto a mediano como a largo plazo. Es importante destacar que un factor fundamental de desarrollo de la economía china
es su avance en ciencia y tecnología. Desde que en 1978 comenzó el proceso de apertura y reforma de la economía china, junto a industria, agricultura y fuerzas armadas, ciencia y tecnología se identificó como un elemento imprescindible para potenciar el desarrollo de la economía china. Hoy China es un líder indiscutido en ciencia y tecnología, en registro de patentes, en registro de marcas y prácticamente en todos los registros y los índices que mide la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la OMPI. Pero también China se ha empezado a destacar fuertemente en innovación. Y en este 14 plan quinquenal que concluye ahora, la innovación ha sido uno de los factores fundamentales en que China ha hecho un gran énfasis. Y una cuestión importante a destacar: el sector privado chino, que representa más del 96% de las empresas nacionales, está jugando un factor relevante en el proceso de innovación y en el proceso de llevar a la práctica de industrializar las patentes. Innovación se ha convertido verdaderamente en un factor de revolución de la economía china, potenciando su crecimiento para llevarla a los niveles extraordinarios que está alcanzando. Una cuestión muy significativa: este crecimiento chino no es simplemente crecimiento, es desarrollo. La diferencia está en que el desarrollo tiene un impacto en el nivel de vida de la población, en elevar el confort de vida de la ciudadanía. Esa es la gran diferencia entre crecimiento y desarrollo. Y para China es fundamental este efecto, este impacto en el nivel de vida de la población. Los últimos 5 años han sido testigos del aumento del proteccionismo comercial y el unilateralismo, lo que ha provocado constantes fracturas en las cadenas de suministro globales. En este contexto, China ha acelerado su camino hacia la autosuficiencia en el ámbito científico y tecnológico. A continuación, conectamos con la señora Diana Gómez, directora del doctorado en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Hola, profesora Diana Gómez, ¿qué tal? Es un gran gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como lo que hemos mencionado al comienzo, China ha acelerado su camino hacia su autosuficiencia en el ámbito científico y tecnológico. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre el desarrollo del país en estos campos? Me parece muy importante la pregunta porque uno lo que observa es la pandemia dio lugar a un proceso de fragmentación, de ruptura realmente del orden internacional. Y eso impactó el proceso de globalización. Uh-huh. Y ahora, más recientemente, con las políticas de subida de aranceles de Estados Unidos, el escenario internacional es mucho más complejo. Entonces, después de la pandemia, vemos que China viene asumiéndonos y reaccionando muy rápidamente. Y en efecto, en ese nuevo contexto, lo que es el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, creo que tiene mucho que mostrar. Particularmente llama la atención, obviamente, todo este desarrollo tecnológico en inteligencia artificial con DeepSeek, que marca un punto de inflexión. Es un punto de inflexión importantísimo a partir del año 2024, mostrando que a más bajo costo se puede hacer toda una innovación tecnológica de gran dimensión a nivel global. Eso por un lado. Y lo otro, que me parece que también es muy importante para destacar, es todos los incentivos para atraer cerebros y mentes brillantes. Ese me parece que es un factor muy importante. Solamente para el año 2025 se han contabilizado ya 85 científicos de las mejores universidades del mundo llegando a China, solo en el año 25. Estoy hablando de matemáticos, de físicos, de biólogos, de neurobiólogos y de aquellos que trabajan con las nuevas tecnologías de la información. Es decir, estamos hablando de, además, es una imagen especular respecto al pasado. ¿A qué me refiero?
hacia la época de la Segunda Guerra Mundial y años posteriores, Estados Unidos recibió un gran número de científicos de primer orden que venían de las universidades europeas. Bueno, ahora se está dando un camino a la inversa en términos de universidades de Europa y de Estados Unidos, de donde están saliendo científicos que están llegando a China, a las mejores universidades chinas. Y eso en el futuro, en una mirada prospectiva a varios años, creo que va a tener un impacto aún mayor en relación con el desarrollo científico y tecnológico de China. Sí, en los últimos 5 años hemos sido testigos del cambio de la lógica de desarrollo del mundo, donde las cadenas de suministro y de industrias establecidas como frutos de la globalización se han vuelto más frágiles. ¿Cómo ve esta nueva situación? Efectivamente, estamos frente a una cadena frágil, pero es muy importante establecer cada vez más vínculos y sobre todo más de fondo entre China y los distintos países. Creo que esta además es una oportunidad única en términos de que hay todo un escenario nuevo para el sur global. El sur global está tomando ya la iniciativa y se está convirtiendo además en el centro de muchas de las situaciones que se están dando a nivel del orden internacional. Y en ese sentido, países de Asia, de África, de América Latina, vienen acercándose a un país como China, se pueden establecer más sinergias y creo que por allí es que puede fortalecerse la relación entre China y otros países, aparte obviamente pues de los vínculos que ya tiene China con otros grandes países. Pero creo que esto hacia futuro va a tener un impacto enorme a nivel económico, porque además estamos hablando de que las zonas del mundo donde hay más futuro en términos de curva demográfica que no va hacia la baja, sino de jóvenes o de niños, particularmente están en lo que hoy es el sur global. Entonces, esto representa un mercado de consumo y un mercado de producción muy importante para los próximos años. Recientemente, varios departamentos estatales han publicado los resultados del periodo del 14º Plan Quinquenal, entre los cuales destacan los logros en el área de desarrollo verde. Por ejemplo, en 2024, el consumo energético por unidad del PIB de China se había reducido en un 11,6% en comparación con el final del 13º Plan Quinquenal, lo que convierte al país en uno de los que han conseguido una mayor disminución en la intensidad energética a nivel mundial. La superficie forestal adicional contribuyó con una cuarta parte del nuevo crecimiento de áreas verdes a nivel global. Entonces, ¿qué experiencias cree que ofrece China en materia de transformación tecnológica verde? Yo creo que este tema es contundente por parte de China en términos de un desarrollo muy rápido de energías verdes comparativamente con el resto de países del mundo. Haciéndole seguimiento, por ejemplo, Estados Unidos comenzó con algunas iniciativas, pero rápidamente quedó rezagado por China en términos de una gran producción de lo que es energía eólica, energía solar, automóviles eléctricos, y al punto que hoy día, si uno observa solamente el año 2025, la producción de los Estados Unidos de hidrocarburos es de alrededor de $80 a este momento del año, desde enero hasta este momento. Mientras que la producción china de energías verdes, particularmente esos tres que comento, energía solar, eólica y automóviles eléctricos, estamos hablando de una producción de 120,000 billones de dólares hasta este momento. Es decir, es mucho mayor que lo que está exportando Estados Unidos en hidrocarburos. Y creo que eso marca una diferencia enorme porque evidencia que sí se puede producir y se puede producir en masa, además, este tipo de nuevas energías y está cambiando. Creo que lo más interesante de este proceso es cómo mientras Europa y Estados Unidos y el Occidente se quedó un poco debatiendo sobre si sí valía la pena o no el incentivo a las energías verdes, China lo hizo.
Y obviamente que eso ya muestra unos resultados muy concretos que dan lugar a que la descarbonización es posible y de que las metas se puedan cumplir. De hecho, China las viene cumpliendo más rápido de lo que inicialmente propuso. Cuando uno observa los documentos de hace varios años, de hace 2010, 2013, 15, cuando estaba comenzando a hablar de energías verdes, pero ya es una realidad, ¿no? Entonces, creo que eso es un factor muy importante, que China lo ha logrado. Gracias, profesora. Sabemos que la utilización del plan a mediano y largo plazo para guiar el desarrollo económico y social es una característica distintiva del sistema de gobernanza de China. Entonces, ¿cuál es el impacto de esta medida de gobernanza en el funcionamiento y desarrollo del país? El profesor Eduardo Klinker ha compartido con nosotros sus observaciones al respecto. Veamos. Desde 1955 aproximadamente, China planifica su economía, el crecimiento de su economía a través de planes quinquenales. Ahora habrá de terminar el 14 plan quinquenal y ya se trabaja afanosamente y se identifican las metas fundamentales a alcanzar en el 15 plan quinquenal 2026-2030. Los planes quinquenales son un instrumento de desarrollo de la economía china. Es el medio, el instrumento con el cual China planifica los pasos a dar para lograr las metas de desarrollo. En este momento, China ha decidido en este plan quinquenal que el crecimiento para este año será en el entorno del 5%, algo similar a lo que también planteó para el año pasado. Pero teniendo en cuenta la reunión del Partido Comunista de finales del año pasado, la celebración de las 2 sesiones, un momento cúspide de la política china, celebrado en marzo de este año, se han ido identificando cuáles son los objetivos fundamentales a incluir en el 15 plan quinquenal, que ya se trabaja afanosamente y está prácticamente definido e identificado cuáles son las metas que se va a plantear. No tenemos la más mínima duda que este esquema, este modelo de planes quinquenales facilita y posibilita que verdaderamente se logre un avance de la economía china. No son planes de corto plazo, son planes de mediano y largo plazo. No son improvisaciones, son medidas perfectas y profundamente estudiadas y medidas para garantizar que se alcancen las metas y los objetivos buscados. Bueno, seguimos conversando con la profesora Diana Gómez. ¿Qué comentario tiene sobre la gobernanza de China y qué perspectivas tiene sobre el desarrollo de China durante el próximo lustro? Bueno, creo que el desarrollo de China seguirá siendo muy importante en términos de la velocidad y de los resultados. Y creo que si solamente lo observamos desde el punto de vista del impacto en cuanto a estas energías verdes, hay un fenómeno muy interesante al que puede dar lugar China y es al desmonte de la matriz energética tradicional como la conocíamos, que ya entonces no es de hidrocarburos, sino ya con todas estas innovaciones en las que China es el gran referente. Pero además esto lo que nos muestra es la posibilidad de democratizar el consumo de la energía. Y esto es muy importante, porque ya no es depender de estas grandes matrices energéticas tradicionales, sino que se puede hacer de manera mucho más fácil, rápido, y con estas energías tipo eólica o solar. Y en ese sentido, pues es mucho lo que se puede aprender de la experiencia china. Bueno, profesora, muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias, de verdad, para poder compartir e intercambiar con ustedes. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGT en español. Hasta la próxima edición.